capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, para dar continuidad al mensaje que Dios quiere trasladar a la iglesia esta mañana. Desde el primer culto hasta hoy estamos en esta línea. Deuteronomio capítulo 4, hermanos. Dice la escritura, versículo 5, Deuteronomio 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Padre, queremos que a partir de esta escritura tú puedas hablar a nuestra vida. Venimos a pedirte, buen Dios, que nos salgas al paso con una palabra. Porque si vamos por la vida guiados por nuestra mente humana o por los impulsos efímeros de los sentimientos y no por tu palabra, vamos a cometer errores, Dios. Te pido, Dios, que nos hables y nos des un corazón que se vuelva a tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el mensaje anterior, la orientación que Dios quiere darnos es acerca de cómo nuestra vida puede responder, responder con claridad a las intenciones divinas, de tal manera que podamos caminar, tomar decisiones y llevar nuestra vida por la tierra bajo la sombra de esas intenciones divinas. En lugar de tomar decisiones sobre anhelos e intenciones humanas, poder conducirnos bajo lo que es la perspectiva de Dios. Y diríamos que esa será lo que en la Biblia se entienda como sabiduría. Llevar o conducir nuestra vida bajo la perspectiva de Dios. La sabiduría es orientar nuestra existencia bajo las exigencias divinas. Diríamos en pocas palabras, sabiduría es que nuestra existencia camine bajo sus exigencias. Y cuando nos dejamos conducir, nos dejamos llevar por esa dirección divina, entonces nuestra vida adquiere una perspectiva diferente. Y diríamos que lo que Dios quiere a través de la palabra esta tarde, hermanos, es que podamos colocarnos en el río de la sabiduría de Dios y no en la corriente de los impulsos y deseos humanos. Decíamos en la mañana que Dios, cuando ve a la humanidad, no la mira fraccionada en grupos religiosos. No crean que Dios ve a la humanidad y dice: aquí están los cristianos, aquí están los musulmanes, aquí los shintoístas, aquí los budistas o aquí los ateos. No crean que cuando Dios mira a la humanidad la divide o la mira o la fracciona a partir de las confesiones religiosas de cada persona. No.
Dios no mira a la persona y la cataloga por religiones. Las clasificaciones religiosas las hacemos los hombres. Esa mirada fraccionada por religiones es obra nuestra. Cuando Dios ve a la raza humana, cuando no, Dios lo ve a usted, me ve a mí, nos ve a cualquiera de nosotros sobre la tierra, solamente mira si la persona es sabia o es necia, nada más. Si la persona es insensata o la persona es prudente. Cuando Dios nos dio su palabra, no nos dio la palabra para que fuésemos cristianos. Eso quítenselo de la cabeza. Dios no nos ha dado la palabra para que nos miren como cristianos. Cristiano es un término religioso creado por la historia. Eso no es una especie de revelación divina en la que Dios dice: yo les he llamado para que se hagan cristianos, o para que la gente los vea como cristianos. Cuando Dios mira a la humanidad, Él mira un tipo de persona, no una confesión religiosa. Mira una cierta cualidad de nosotros, no una declaración doctrinal. Somos los seres humanos los que hemos sustituido la doctrina, la hemos puesto en lugar de una práctica de Dios. Nos hemos escudado detrás de la llamada sana doctrina para decir: yo estoy en la verdad. Como que si la verdad fuera una especie de códigos, de normas o de propuestas, diríamos, racionales. No, en la Biblia la verdad es caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en la palabra. Es más bien una práctica. Cuando usted ve aquí en el pasaje y mira el versículo 6, yo le pregunto: ante los ojos de los pueblos, ¿qué es lo que Dios espera que se diga acerca de Israel, hermanito? Versículo 6. Cuando Dios da la palabra, ¿qué es lo que Dios espera que los pueblos digan de Israel? ¡Ey! ¡Qué templo más lindo! Pregunto. ¡Ey! ¡Qué trono más precioso el del rey! ¡Qué altar más lindo! ¡Cuánto sacrificio! O que digan: ¡ey! ¡Qué religión más linda tienen ellos! ¿Acaso eso es lo que Dios esperaba que se dijera de Israel, hermanos? Lo que Dios esperaba que los pueblos dijesen de Israel es: ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Lo que Dios esperaba que las naciones dijeran de Israel es que la grandeza de la nación estaba en su sabiduría, en su entendimiento, su capacidad para llevar una vida orientada por Dios. ¿Qué pueblo más grande este? La idea de Dios no era en modo alguno que dijeran: hey, qué religión más linda la de Israel. Hey, convirtámonos al judaísmo. Y saben que justamente ese fue el error de Israel en el camino. Que Dios quiso construir un pueblo de sabiduría y ellos terminaron construyendo una religión. Dios no llamó a Israel para que se volviera una religión, hermanos. Como tampoco Dios llamó a los discípulos para que fundaran una religión. La intención misma de Jesús no fue venir a fundar el cristianismo. Él no vino a fundar ninguna religión, ni siquiera el cristianismo. ¿Me están oyendo, hermanos? Él vino a fundar una manera de caminar ante Dios. Él vino a iniciar una manera de ser personas.
Él no vino a establecer religiones. Él vino a ilustrar una manera de caminar, una manera de ser ante Dios. Él no vino a inaugurar una religión. Que Jesús fundó una religión, esa es una interpretación de los historiadores. Eso no es lo que la Biblia dice que Él vino a hacer. Que Jesús vino a inaugurar una religión, esa es la interpretación de los historiadores cristianos. Pero según el Nuevo Testamento, Él no vino a fundar ninguna religión. Lo que Él vino fue a mostrarnos una manera sabia de vivir. Él vino a enseñarnos una manera de ser personas ante Dios y ante el prójimo. Él vino a ilustrarnos un cierto caminar. Pero claro, la iglesia terminó haciendo lo mismo que Israel. Terminó convirtiendo en religión la intención de Dios. Terminó convirtiendo en un sistema religioso la palabra de Dios, que era nada más una diríamos intención divina de formar en nosotros una perspectiva distinta de ser personas. Pero claro, es más fácil hacer una religión que buscar la transformación de nuestra vida. Es más fácil defender un código doctrinal que enderezar nuestros caminos. Es más fácil construir sistemas rituales que enderezar nuestros pasos. Y es más fácil convertirse en un defensor de la sana doctrina que en un ejemplo de vida a seguir. ¿Me van siguiendo ahora, hermanos? Eso pasa con Israel. Cuando Dios llamó a Israel y le entregó la palabra, cuando Dios llamó a Israel y le entrega su propósito, la intención de Dios era que un día digan las naciones: qué pueblo más entendido, qué pueblo más sabio es este. Tienen razón esta gente. Este pueblo es grande, pero no por su riqueza, no por su religiosidad, no por su ejército. Es grande porque tiene un entendimiento, tiene una manera de vivir la vida. Es un pueblo tremendo. Imagínese, por un momento usted imagínese algunas cosas que contenía la palabra de Dios. Porque, reitero, cuando Dios llamó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, Dios no llevó a Israel ahí para fundar una religión, sino para fundar un nuevo modo de ser pueblo. A manera de ejemplo, imagínense en todas las naciones lo que gobernaba, diríamos, a las naciones era un rey. Y sabe que una de las primeras características que tenía Israel es que no tenía rey. Cuando Dios revela su palabra, cuando Dios extiende su mensaje, cuando Dios saca a Israel y lo manda a la tierra, no le da rey. Porque en la perspectiva de Dios quería que Israel fuese más bien una comunidad de tribus. Que Israel fuese un gobierno ejercido por los ancianos. Que cada tribu nombrara sus grupos, sus representantes, y se formaban un grupo de las 12 tribus de Israel, y esos eran los ancianos de Israel que dirigían los destinos de la nación. Dios no les quiso dar un rey. Pero claro, en el camino Israel pierde la perspectiva, pierde la sabiduría. Cuando van a nombrar rey, quiero que vea, sin perder Deuteronomio 4, por favor. Vaya al primer libro de Samuel conmigo. Dice, primer libro de Samuel 8, versículo 10. Primer libro de Samuel 8, versículo 10. Quiero que vea esto. ¿Por qué Dios no le puso rey a Israel?
Dice, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestras mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis ¿qué? Sus siervos. Y seréis sus siervos. Y seréis sus esclavos. ¿Por qué no había rey en Israel? Porque Israel era siervo de Dios. Israel iba a ser siervo del verdadero rey, esclavo solo de Dios. Pero en las otras naciones, en los otros gobiernos de alrededor de Israel, la población es esclava del rey. El rey se enseñorea de la nación. El pueblo sirve al rey. Dios, una de las cosas que Dios dijo cuando sacó a Israel de Egipto es: van a entrar a esa tierra y no van a tener rey. Imagínense, para un mundo gobernado por reyes, de repente aparece un pueblo que no tiene rey. Así como nos sorprende o nos impacta que haya un país que no tenga ejército hoy día. Quizá se imaginan los pueblos, porque Israel estaba en una angostura de tierra, pero clave geográficamente hablando. Porque Israel estaba en un canal de tierra que era obligatorio que tener que cruzarlo para los países que del norte quieren viajar al sur y los que del sur quieren subir al norte. Arriba Asiria, Babilonia, las grandes civilizaciones del norte, y abajo Egipto, Etiopía, las grandes civilizaciones del sur. Quienes quisieran accesar al norte o quienes quisieran descender al sur tienen que atravesar por Israel. ¿Se imagina usted esas caravanas de caminantes que obligadamente debían pasar por allí? Y de repente preguntaran: ¿y el palacio? ¿Dónde está el palacio? No, aquí no hay palacio. No hay palacio. ¿Y el rey? Aquí no tenemos rey. ¿Se imaginan las preguntas que serían? ¿Y cómo se gobiernan ustedes? ¿Y cómo dirigen sus asuntos? ¿Y cómo se defienden? ¿Cómo administran? ¿Cómo distribuyen la riqueza? Todas las preguntas que vendrían a raíz de ese sistema político de organizarse. Y cuando ellos comenzaran a explicarles a las naciones cómo funcionan y por qué, es lo que Dios esperaba que dijeran: hey, este pueblo es diferente. ¿Me van siguiendo, hermanos? Imagínense, en Israel no había ejército. Cuando Dios funda la nación, Él no nombra ejércitos. ¿Se imaginan las naciones que bajaban? Hey, queremos ver su ejército. No, aquí no hay. ¿Cómo se defienden ustedes? Comenzaban ellos a explicarles: no, aquí nosotros nos defendemos con nuestras herramientas. Pero ¿y si viene un pueblo más poderoso y mejor armado que ustedes? No importa, el Señor nos defiende a nosotros. Explíquenme eso, por favor. ¿Cómo es que no tienen escudos, espadas ni lanzas? Explíquenme eso.
Claro, con todo lo que implica la inversión económica en armamento en un país, hermanitos. Con todo lo que implica adquirir pertrechos militares. Y de repente comienzan a pasar por un pueblo que no tiene ejército. Imagínense otra característica. En Israel la tierra no se podía vender a perpetuidad. Dios repartió la tierra para todos. Y si en el camino uno de ustedes que recibió una tierra atraviesa un día una emergencia, una necesidad y tiene que vender la tierra, esa tierra le era devuelta cada periodo de tiempo. Imagínese usted que nadie podía acumular tierras en Israel. Nadie. Alguien podía de repente comprar una parcela y otra y ser dueño de repente de 100 parcelas. Pero sabía que llegado el año de jubileo tenía que devolver todo eso a su dueño original. ¿Me va siguiendo, hermanito? Nadie podía acumular tierra en Israel. Todos tenían su pedazo de tierra. Dios la distribuyó según las familias y las tribus. Y esa tierra era a perpetuidad para ellos. Si alguno cae en desgracia, decía la palabra, y tiene que vender la tierra, puede venderla. Pero el año de jubileo, esa tierra le es devuelta de gratis. No tiene que pagar lo que un día prestó. No tiene que dar el dinero para que sea devuelta. La tierra le se la devuelta de gratis. Era llamado el año de la gracia, el año de la remisión de deudas, el año de la liberación, el año del perdón. Los esclavos eran liberados. Si había una familia israelita de esclavos y en una necesidad tenía que venderse él y sus hijos a otro israelita, venderse como esclavos, como siervos, al año del jubileo era el año de la liberación. Los esclavos eran liberados. Volvían a ser, todo volvía a ser como al principio. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Imagínense qué preciosa era la manera de cómo Dios pensaba que Israel se organizara. Qué tremenda la manera como Dios pensaba que Israel viviera como nación. Ahora, imagínense Israel cumpliendo estos, diríamos, patrones de ordenamiento social. Una nación donde no hay rey, donde no hay ejército, donde la tierra es de todos y si alguien la vende, le devuelve a tal año. Imagínense, de repente la gente comenzara a pasar y a decir: ¿y quién es dueño de todo esto? ¿Quién es el dueño de todo? No, aquí cada quien tiene su pedazo. No, pero, y aquí no compran ni venden. ¿Cómo no? Compramos y vendemos. Y si vende su tierra, alguien tiene que comprarla y es de él para siempre. No. El único dueño perpetuo de la tierra es el Señor, dirían ellos. Y Él la ha dado por herencia y no puede venderse. Pero si el rey quiere esta propiedad, no la puede tomar. ¿Y por qué no es el rey? Es herencia del Señor esa tierra. ¿Se acuerdan el caso de Acab y la viña de Nabot? Ahí estaba la viña de Nabot, la herencia de su familia de generación en generación. Acab tenía esa viña a la par de su palacio y él quería esa viña, se había enamorado de esa viña, pero no la podía tomar porque había una ley que se lo prohibía. Imagínense las naciones. Explíquenme esto de la tierra. Explíquenme cómo es que funciona el sistema económico. Explíquenme cómo funciona el sistema militar, el sistema político. Y cuando comenzaran a estudiar a Israel, van a comenzar a decir: qué pueblo más sabio este, qué pueblo más entendido, tienen razón. Y se imagina cómo iban a ser movidos a querer ser como ese pueblo. ¿Y cómo podemos hacer nosotros allá por Etiopía para ser como ustedes? ¿Y cómo podríamos hacer nosotros allá por el norte para ser como ustedes?
Es que esta manera de organizarse es tremenda. ¿Y saben qué dirían ellos? Pues tienen que volverse al Señor. Tienen que recibir su palabra. Eso era lo que Dios quería. Esa era la intención divina, crear un pueblo que fuese sabio. Pero Israel, en el camino, en lugar de demostrar la sabiduría en la manera práctica de vivir, Israel fue poco a poco creando una religión. Creando una religión, y se escondió detrás de esa religión para creer que era el pueblo verdadero, y que los que no eran de esa religión era el pueblo de condenados. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Cuando aparece Jesús en Palestina en el siglo I, se encontró con un pueblo que tenía una religión, pero que no tenía la sabiduría que Dios esperaba que Israel tuviera. Se encontraron con un pueblo. Cristo encontró un pueblo que tenía una religiosidad terrible, una serie de tradiciones y ritos, y solo andaban detrás de Jesús. ¿Y usted por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Es la religión que esclaviza, que domina, que mata, que castra. Y los que cumplían esa religión eran los puros. Los que oraban de cierta manera eran los consagrados. Los que caminaban así o asá, o se paraban allá o aquí, esos eran los verdaderos de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Jesús recriminó esa religiosidad. Jesús condenó esa religiosidad. Cuando Jesús condena a los fariseos, no los condena porque sean una especie de gente degenerada o perdida. Los condena porque han creado una religión. Y Dios no llamó a Israel para presentarle a las naciones a una religión. Dios llamó a Israel para presentar ante las naciones un modo nuevo de ser nación, cómo ser un pueblo diferente, un pueblo con sabiduría. ¿Y sabe qué hizo la religión en el siglo I? Termina matando al Mesías enviado por Dios. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Eran los romanos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, el Sanedrín. El sistema religioso compactado en el concilio, ese fue el enemigo de Jesús. Ese fue el que lo presentó ante Pilato. Y dice, este anda moviendo a la gente en contra de Roma. ¿Qué encontró Jesús? Una religión que mata. Eso encontró Jesús. ¿Y qué ha pasado con la iglesia hoy día? Lo mismo que pasó con Israel. La intención divina de presentar un pueblo diferente, un pueblo sabio. ¿De qué hablan hoy las iglesias? No hablan de una manera diferente de vivir. Hablan de las doctrinas. Y en su iglesia creen esto. Y en su iglesia se ponen esto. Y en su iglesia, ¿cuál es la enseñanza? Y en su iglesia, ¿de qué habla la iglesia hoy día? De religión. De religiosidad habla la iglesia hoy día. Y esto sugiere que no caminen aquí, ¿o? ¿Quién está a cargo de los fieles? Que estén en su lugar, hombre. Son los encargados del orden. Si van a pasar, va a ser por necesidad y urgencia. Pero no poner payaseando ahí. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Lo mismo. Es más fácil esconderse detrás de una religión que presentar una manera diferente de ser persona. ¡Ey, qué santito el hermano!, ¿verdad? ¡Qué piadoso! Porque
no habla. Pero por dentro la mente le vuela. Hipócrita, por dentro, hipócrita, falso, loca. O sea, por dentro le pone a todos los hermanos un epíteto de desprecio. Porque él se cree perfecto. Él se cree santo. Miramos con desprecio a los demás, piadosos para cuidar la religión, pero tenebrosos a la hora de tratar a los hermanos. Piadosos a cuidar la doctrina, la santa doctrina, pero terribles a la hora de hablar del hermano, a la hora de hablar de la hermana, terribles, devastadores. Gente que critica, que juzga, que habla como que fuesen dioses, que andan metiendo sus narices en la vida de cada uno de los hermanos, metidos. En lugar de criticar, mejor ejemplifique cómo tiene que ser la cosa, pues. Enseñe cómo es el asunto. No abra la boca, mueva los pies mejor. No abra la boca, mueva sus manos y muestre cómo es el asunto. Juzgar es fácil, hermanitos. Eso es sencillo. Por eso no requerimos nada más que abrir la trompa. No. Muestre cómo es el asunto. Enseñe usted. Sed ejemplos de mí. Seguid mi ejemplo, decía Pablo, como yo el de Cristo. O sea, mírenme a mí, decía Pablo. No estaba en querer juzgar a los hermanos, sino en darles un ejemplo. Rebúsquese mejor por ser el modelo y decir: voy a vivir de tal manera que mi vida sea suficiente para que alguien se sienta movido a ser diferente. Voy a vivir de tal manera que mi vida sea testimonio suficiente para que alguien busque a Dios. No es lo que decía Pedro a las mujeres, pues. Vea allá en Pedro, por favor. Y no es válido solamente para las mujeres, para todos. Solo que Pedro lo dice de la siguiente manera. Dice 1 Pedro 3:1. Primera Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que, ¿qué, hermanitos? Los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué? Sin palabra, por la conducta. Por eso decía San Agustín: yo evangelizo siempre y solo cuando sea necesario hablo. Sean ganados sin palabra por la conducta. La intención de Dios al convocarles a usted y a mí a ser sus discípulos no es a convocarnos a una religión, es convocarnos a una manera de vivir capaz de incentivar en otros la búsqueda de Dios. Lo que Dios anhela de nosotros a llevar un tipo de vida, una manera de ser capaz de provocar en otros ser como nosotros. Lo que Dios quería para Israel: qué pueblo este, conozcamos más este pueblo. Y se iban a meter a conocer más a Israel y decir: qué tremendo, qué tremenda sabiduría hay aquí. Yo quiero de eso. Dios no nos ha llamado a defender dogmas, hermanos, ni a defender. Miren, ahí anda la gente peleando por tonteras. Hay que guardar el sábado y pelean por el sábado y
¿Y eso qué importa, hermanos? Si puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si no importa el día, lo que importa es lo que hagamos en ese día. Andan peleando que si comemos carne de cuche o no comemos carne de cuche. Que si comemos garrobo o no comemos garrobo. Peleando por tonteras. Mi boca está pura. Jamás ha entrado animal inmundo en mí. Pura. Boca pura. Nunca un garrobo, nunca un conejo, nunca un cuzuco. Sí, no ha entrado ninguna carne de esa, pero han salido pestes. Han salido maldiciones. Han salido malos deseos, chismes, difamaciones, chambres, injurias. Y eso, dice Jesús, eso es lo que contamina al hombre. No lo que entra a la boca, dice. Si lo que entra a la boca, dice Jesús, se va a la panza y luego al baño. A la letrina, dijo Jesús. Pero lo que sale, esos pensamientos, esos deseos, esas maquinaciones. Es cierto, nunca he comido cuzuco, pero le salen culebras, sapos y todo por la boca, hermanitos. La intención de Dios es que la gente vea su vida y diga: qué gente más sabia para vivir. Pero ¿cómo va a decir la gente eso? Con unos relajos de vida que tienen los evangélicos, hermanos. ¿Cómo va a decir la gente eso? Cuando ve personas que andan ahí sirviendo para arriba y para abajo como locas en la iglesia y tomando decisiones. Toman rumbos, toman caminos que se enredan, todos se empantanan y se complican la vida cada día más. En lugar de despejarse la vida, en lugar de hacerse viable el camino, más enredados. Y lo ven en 2 meses, más enredados todavía. Que del fuego va a las brasas y de ahí a la hoguera de ahí y anda de crisis en crisis. No, hombre, yo para vivir en esa agonía, yo no, dice la gente. Yo para vivir enredado así, no, hombre. La idea del evangelio es provocar una vida, una manera de vivir entre nosotros que sea deseada, que sea anhelada, que se diga: así quiero yo. Pero si el evangelio no es instrumento de provocar en nosotros una vida deseada, entonces ¿qué estamos creyendo, hermanitos? ¿En qué hemos creído, pues? ¿Qué es lo que seguimos entonces? Porque si nuestra vida es un manojo de contradicciones, conflictos, crisis, y que en lugar de despejarlas y superarlas, lo que vamos haciendo es enredándonos más y más y más y más. Entonces, ¿qué hemos creído entonces? El evangelio, amados hermanos, es para provocar en nosotros una vida de libertad, no una vida de esclavitud. Provocar en nosotros una vida de paz, no una vida de conflictos. ¿En qué hemos creído entonces si vivimos como perros y gatos? ¿En qué hemos creído entonces? El evangelio y la palabra del Señor, amados hermanos, es una palabra divina que produce en mí una vida agradable, una vida deseable. Que la gente mira nuestra vida como una fruta deseosa y dice: yo quiero de esto.
Yo quiero esto. Yo anhelo esto. Pero ¿hasta dónde nuestra vida se vuelve más un ejemplo de necedad que un ejemplo de sabiduría? ¿Hasta dónde nuestra vida no se vuelve más bien un ejemplo de insensatez que un ejemplo de sensatez? Que digan los jóvenes, no hombre, como este fulano, mira, este cero problema, mira. ¿Cuándo se lo han llevado a la policía? ¿Cuándo le han pegado su cero problema a este? Mira. Es que no anden en malos caminos, hombre. Anden los que anda. Mira esta bicha, qué tremendo, qué bien. Ya se va a graduar de bachillerato, mira. Es que nunca dejó una materia. Ya va a entrar a la universidad, mira, ya va medio ciclo. ¿Pero qué pasó? Siempre iba a clase, no se iba para el jardín. Oye, mamá, allá, ¿dónde van ustedes? No se iba para Salud, pues. No se iba para la playa. No se iba para la puerta del diablo. Allá hay un montón de diablos allá arriba. Por eso solo para allá agarran, buscando al diablo en calzoncillo. Solo para allá caminan. Vámonos a los planes, mi amor. Vámonos a la puerta del diablo, mi vida. Buscando problemas. ¿Y qué le pasó? No, dejé 8 materias. Es que el profesor me odiaba. Ah, y es ujier de la Betania. Y dejó 8 materias. Porque estaba fregando. Y es servidor. Es servidora de renuevos. Y solo pasó 2 materias. No, hombre, ¿y así quién quiere ser? La excelencia académica es una de las cualidades de un hombre sabio, una mujer sabia, que es de Dios. Que se rebusquen en lo académico. Que no se diga, ve, los hermanos son los que raspados pasan. Ve, los que son evangélicos son los que más faltistas, los más copiones. Ahí traen sus acordeones. Más hoy con tanta tecnología se inventan cosas. Dios nos ha llamado para que reflejemos una vida que refleje la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios viene por la sabiduría, hermanos. Decía la palabra en Corintios, quiero que vea conmigo rápido. Ese pasaje es precioso en realidad. Primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 2 dice, 1 Corintios 2:7. Oiga esto, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué, hermanitos? Para nuestra gloria. Dios predestinó esa sabiduría para nuestra gloria. Y esa sabiduría es la que viene en Cristo Jesús. Esa sabiduría es la que recogemos en el Evangelio. Ser evangélico es participar de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría trae gloria a nuestra vida. Y cuando la gente dice, hey, yo quiero ver este evangélico, es que este le va bien.
Hay un momento en que la gente tendrá que pararse, y aunque hoy se burle y le critique, cuando Dios le llene de su gloria, tendrá que decir: tengo que ver qué tiene este. Quizá hoy se rían de usted, quizás se burlen de usted, quizás lo hagan pedazos a usted ahora. Pero cuando la sabiduría de Dios gobierne su vida y Dios le llene de su gloria, la gente se parará, porque se verán en ruindad y lo verán a usted lleno de la gloria y dirán: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Yo quiero ver qué tiene, porque no es posible que esté él bien y yo esté bien fregado. Y ahí ellos vendrán y le preguntarán. Y usted no le hablará de religión, le hablará de Cristo en usted como la sabiduría de Dios. Cuando comience a ver cómo la gloria de Dios marca su vida. Quiero terminar con Proverbios, que es el libro por la sabiduría por excelencia. Y quiero tomar un capítulo de Proverbios, que es capítulo 9. Dice: capítulo 9 de Proverbios. ¿Está conmigo, hermanitos? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Fíjese bien, la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Hace una casa, mata el cordero, lo pone en la mesa, prepara el vino y prepara el pan, y está la mesa servida. Y envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamando, y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Todos vamos en la vida faltos de entendimiento, hermanos. Todos vamos en la vida faltos de sabiduría. No es que unos nacemos con sabiduría y otros no. Todos nacemos faltos, toditos. La diferencia es que mientras vamos por la vida siendo simples y sencillos, dice que la sabiduría nos sale al camino y nos invita a pasar a su mesa, a disfrutar su pan, su carne y su vino, a disfrutar de los manjares que trae la sabiduría. Porque una vida guiada con sabiduría es siempre una vida que se disfruta. Siempre. Es que la sabiduría siempre nos sentará a una mesa a disfrutar buenos manjares. Es que le va a ir bien. La sabiduría le hará tomar buenas decisiones y le traerán provecho. Y va a aprender a disfrutar la vida. Hay gente que se lamenta: maldita vida. No, dígase: qué tonto soy, eso dígase. Porque ha llegado a ese estado de vida a raíz de su torpeza. No es que la vida sea desgraciada, usted es el desgraciado. Usted no ha tenido la sabiduría, no ha querido abrirse a la sabiduría de Dios para tomar buen camino y disfrutar los beneficios de un buen camino. Todos vamos caminando en la vida. Ahí nos sale la sabiduría. Pero también nos sale la necedad al camino. Capítulo 9, siempre versículo 13. La necedad está figurada en forma femenina en el versículo 13, pero hablemos bien de la necedad. Y dice: la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Hablando de la necedad.
igual que la sabiduría se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Vea la semejanza de los dos. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Fíjese cómo es la necedad. La gente va en lo derecho y la necedad los llama para torcerlos. Versículo 16. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben qué, hermanitos, que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del león, del Seol. Ahí va usted. Le sale al camino la sabiduría y le invita: venga, hijo, siéntese conmigo, coma. He preparado cordero, pan y vino. Pero la necedad lo llama aquí en oculto, ve. Vamos al oscurito. Pero dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Dos diferencias básicas. La sabiduría te invita a su mesa y hay cordero, hay vino y hay pan. La necedad te invita a su mesa y solo hay pan y agua, hijito. Solo pan y agua. La sabiduría te invita en público. La necedad te invita en lo secreto, en lo oculto. La sabiduría te dejará disfrutando de la gloria que Dios trae. La necedad te lleva al sepulcro. Ahí están los muertos. ¿A quién escucha usted? ¿A quién escucha? ¿Al joven, al amigo, al chero que le dice: hey, vamos a un Basil, venite, está bueno? Pero mira, no le digas a nadie que tu secreto, ¿viste? Vamos a echar un tiro, pero no le digas a nadie. Ya saben que terminan esas cosas. No van a terminar bien. Pero eso oculto nos pica y nos llama la atención. Eso prohibido le seduce. La oscuridad le convoca. En el momento puede ser: que chivo la pasamos. Espérese en 2 meses. ¡Ey, qué galán estuvo eso! Espérese. Vamos a ver. ¿Dónde termina el joven que decide caminar con la sabiduría? ¿Y dónde termina el joven que termina en la necedad? Que camina con la necedad, que no le pone atención a la vida, que no escucha a Dios, que no oye la sabiduría. Amados hermanos, ya no estamos para andar siguiendo caminos de necedades. Es el tiempo de llenarnos de la sabiduría de Dios. Si hablamos ya de los viejos, miren, ya no estamos para andar con locuras, hermanitos. Jóvenes no están para perder su vida, no están para botar su vida. Déjense guiar por la sabiduría de Dios. Les va a dar el éxito en todo lo que emprendan. Quizá en el momento no van a andar loqueando como aquellos. Ahí déjenlos. Quizá usted esté estudiando la Biblia, leyendo, trabajando, estudiando para las materias y ellos andan fregando, pero ahí déjenlos. Usted métase en la sabiduría de Dios y ya a ver cómo esa sabiduría la va a honrar. Pero es que yo bien chivo en la calle, ahí déjenlos. Ya verán que va a terminar. Porque ellos andan por la disco, las bichas, ahí déjenlas. Ahí en la disco todas rayadas van a terminar. Disco rayado les van a decir. Y usted va a ir de gloria en gloria. Cuando pasen los años, cuando pasen 5 años, usted estará bendecida por Dios.
Y las otras, qué vida más desgraciada con 2 bichos a la par ya. Ay, ya no quiero esta vida. Estoy amargada. Pues sí, ¿y quién la mandó a andar fregando? Po? ¿Quién la mandó a andar de loca? ¿Quién lo mandó a andar con los amigos fregando, chupando? No hay como caminar en la sabiduría de Dios. Pónganse de pie, hermanitos. Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Antes de irse, dígale al Señor: no quiero andar de loco, Señor. No quiero andar de loca, Señor. Quiero ser sabio. Quiero ser sabia. Yo no quiero pan y agua, quiero cordero, vino y pan. Pídele sabiduría al Señor, hermano. Pídele sabiduría al Señor, hermana. Grandes y pequeños, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Pídanle sabiduría al Señor. La sabiduría baja de Dios. Si alguien está aquí ahora y quiere volver su mirada al Señor, quiere que Dios le llene de su sabiduría, venga y reconcíliese ahora. Véngale y dígale al Señor: aquí estoy, Dios. Yo no quiero llevar más mi vida al abismo. Yo no quiero ir de mal en peor. Yo quiero caminar ya hacia un horizonte de bendición. Yo quiero ir ya rumbo a tu bendición. Pero esto no es posible así nomás, hermanos. Es necesario venir a pedir sabiduría a Dios. Dios te bendiga, hijo. Si alguien más quiere reconciliarse con Dios ahora, venga, reconcíliese. Ya no vaya dándose golpes por la vida. Ya no vaya a ir dando vueltas, dando tumbos. Venga, mejor ahora. Reconcíliese con Dios. Eso le traerá la sabiduría que necesita para dejarse guiar por el Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Biblia. Pídala a Dios. No tomes decisiones a la carrera. Deja que Dios te guíe. ¿Por qué ir hacia el abismo cuando Dios tiene una montaña para usted? ¿Por qué terminar en el hoyo si Dios tiene un trono para usted? Venga y reconcíliese ahora con su Dios. Venga y entréguele hoy al Señor. Dios le bendiga, hija. Adelante. Pídele al Señor mucha sabiduría, hermano. No bote sus mejores años, joven. En tu palabra mi fe descansará. Padre,